Un feliz día para todos. En la mañana de hoy, lunes 25 de octubre, compartiremos el estudio de la lección titulado Comprendiendo la Gracia. En la palabra del Señor, en el libro de Efesios, el capítulo 2, el verso 8, hallamos uno de los significados más completos de lo que es gracia. Y dice este texto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Primero, ¿qué es la gracia? La gracia es, pues, un regalo de Dios para el hombre. Es la dádiva de Dios para el hombre. Segundo, obtenemos este regalo únicamente por medio de la fe, sin ningún esfuerzo humano. Y tercero, la gracia es el medio a través del cual podemos alcanzar la salvación. El único medio para ser salvos es la gracia. La pregunta de esta lección nos dice: ¿con qué se compara cualquier intento de obtener la salvación por nuestras propias fuerzas o por cualquier supuesto mérito propio? En Génesis 4, 3 al 5 hallamos la experiencia de Caín y Abel. Caín reunió de los mejores frutos de la tierra y vino y trajo una ofrenda y la presentó delante de Dios. Abel también fue y buscó en medio de la manada de las ovejas la mejor de ellas, la más hermosa, y la trajo y la presentó también como su ofrenda delante de Dios. Y la palabra del Señor dice que miró con agrado el Señor la ofrenda de Abel y la aceptó, y rechazó la ofrenda de Caín. ¿Por qué el Señor no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Por qué la ofrenda de Caín fue rechazada? Simple y sencillamente porque ésta no reunía las características para la expiación de su pecado. La ofrenda de Abel tenía sí estas características. La ofrenda de Abel tenía la representación del Cordero, de Dios que quitaría el pecado del mundo. Su ofrenda tenía el derramamiento de sangre que demandaba la ley. Sin derramamiento de sangre no se podía hacer remisión de pecado. Y su ofrenda le daba a él la seguridad y la garantía que su culpa había sido quitada. Por esa razón la ofrenda de Caín no tenía ningún valor. Su ofrenda carecía del significado, carecía del valor que necesitaba para que su pecado fuera completamente quitado. De la misma manera, al procurar la salvación, al anhelar la salvación, el ser humano procura muchas veces hacerlo mediante esfuerzos personales, mediante obras personales, tratando de ganar el cielo con favores hechos de su parte, pero realmente se está cayendo en un grave error. El esfuerzo que el hombre puede hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representado por la ofrenda de Caín. ¿Por qué razón? Porque carece completamente del valor. En lo que le da valor a esa obra que realiza el hombre, lo que le da valor a esto que el hombre hace como un esfuerzo de su parte, es realmente la gracia de Cristo. Mediante la gracia es como únicamente podemos nosotros tener ese derecho a alcanzar la salvación. Y esta gracia es obtenida por medio de la fe a través de el sacrificio de Cristo. Si no nos apropiamos del sacrificio de Cristo, es imposible que podamos alcanzar la salvación. Ahora, en realidad, ¿qué hace la gracia de Dios por nosotros? Tito 2, 11 al 14 y capítulo 3, verso 4 al 7. Veamos lo que hace la gracia de Dios por nosotros. Primero, nos trae salvación. Nos trae salvación del pecado porque nos otorga perdón de pecado y también nos trae salvación eterna. Finalmente seremos salvos porque por medio de la gracia lo habremos conseguido. ¿Qué más hace la gracia de Dios? Nos ayuda a renunciar a la impiedad. Renunciamos al pecado porque la gracia de Dios nos ayuda a hacer esto. Nos ayuda también a renunciar a toda clase de concupiscencia mundana. Nos ayuda a vivir una vida sobria, justa y piadosa delante de Dios. La gracia también nos ayuda a guardar la esperanza bienaventurada de la segunda venida de Cristo, de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a este mundo. La gracia también nos ayuda a ser redimidos de la iniquidad y a purificar
nuestra vida, a que podamos ser celosos de buenas obras. La gracia de Dios también nos ayuda a experimentar esa regeneración y esa renovación de nuestra vida, a que esa transformación que se ha dado en nosotros de una vida de desobediencia a una vida de obediencia, a una vida renovada, a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Mediante la gracia la podamos obtener y que esa transformación del carácter que se debe dar en nuestra vida a partir de ese arrepentimiento que hemos experimentado y esa conversión, podamos obtenerlo únicamente mediante la gracia y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y también finalmente, lo que la gracia hace en favor nuestro es hacernos herederos de estar en el cielo algún día, herederos de la vida eterna, herederos de un cielo nuevo y una tierra nueva. Qué maravilloso todo lo que hace la gracia en nuestro favor. Ahora, la inspiración señala, Jesús realiza una obra en este momento en el lugar santísimo. Él se presenta como nuestro sustituto, nuestro abogado, nuestro garante, nuestro sumo sacerdote delante del Padre, para presentarnos como justos delante de Él, para presentarnos completos en Él. Pero mientras Él hace esta obra en el cielo, dice acá la inspiración, hemos de vivir descuidadamente, siendo indiferentes y licenciosos. Pues no, debemos cooperar con Él en esta obra. Cristo no es el ministro del pecado. Estamos completos en Él, aceptados en el amado únicamente si permanecemos en Él por medio de la fe. Dios nos ayuda a entender y a cooperar con Él en esta maravillosa obra que Él realiza en favor de nuestra salvación en el cielo. Ahora, la pregunta se dice, ¿explica la gran profundidad de nuestra tremenda y continua necesidad de la gracia de Dios? Pablo dice en Corintios, 2 Corintios 3 al 5, que nosotros somos como una carta escrita por Dios, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, y no en tabla de piedra, sino en las tablas del corazón. Ahora, tal confianza tenemos mediante Cristo, que para presentarnos delante de Dios, no que seamos nosotros suficientes, para presentarnos como algo especial, como siendo favorecido delante de Dios. No, sino que podamos pensar que por nosotros mismos no podemos presentarnos de esa manera, sino que mediante la gracia y la obra de Cristo y del Espíritu Santo, esto se puede realizar. Porque, como dice Pablo, yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. La ley es el espejo, es el medio que nos muestra la condición de pecado, la mancha que tenemos de pecado en nuestra vida. Pero esta no nos limpia, por lo tanto no puede ser en favor de nosotros lo que sí la gracia de Dios sí puede hacer. De allí entonces que sea necesaria la gracia como la fuente que nos puede limpiar de la iniquidad. Que la justificación la obtenemos mediante la fe. Que podamos nosotros entender el significado de estas palabras para que nuestra suficiencia pueda ser derribada, pueda ser puesta por el polvo. Que podamos nosotros entender que en esa obra de la transformación del carácter a la semejanza divina, el que interviene y el que opera es el Espíritu Santo de Dios. Que cuando nosotros creemos que somos capaces de tener una vida espiritual a la altura de Dios, estamos cometiendo un gran error, porque no podremos obtenerla por nuestros propios méritos y esfuerzos, que únicamente podremos ganar la conquista o tener la conquista de la victoria frente a la tentación mediante la gracia de Cristo. Que finalmente, cuando moremos por la fe, cuando muere por la fe el Espíritu Santo en nuestro corazón, creceremos hasta ser un bello templo para el Señor. Y cuando seamos dirigidos de esa manera por la gracia de Dios, entonces creceremos en la proporción en que dependamos continuamente de la enseñanza del Espíritu Santo. Veamos aquí la necesidad de depender continua y profundamente de la gracia del Señor. Que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos da ese aliento, nos da esa vitalidad y nos da ese esfuerzo para que nosotros podamos ir cada día en procura de alcanzar la salvación algún día. Dios nos ayude para que esa pueda ser una experiencia, para que podamos comprender que la gracia en realidad lo es todo. Dios
nos bendiga y nos acompañe este día en mi deseo. Amén.